Hola cuarto, ¿cómo están? Bueno, voy a empezar con el tema de géneros literarios hoy. Yo sé que con la profe estuvieron viendo literatura y los conceptos de literatura y estuvieron trabajando sobre eso, así que hoy voy a arrancar con géneros literarios. Lo que tenemos que tener en cuenta es, en principio, que se diferencian muchísimo a lo que es el género discursivo, ¿sí? ¿Por qué distinguimos género literario y género discursivo? Porque por lo que vieron ya con la otra profe, la literatura no es lo mismo que un discurso, por ejemplo, de una noticia, ¿sí? Una noticia periodística, no es lo mismo que el discurso de un político, ¿sí? En la literatura entra lo ficcional, lo verosímil. Seguramente han estado trabajando con la profe esos conceptos. Entonces es muy importante distinguir cuando yo voy a leer un texto entre lo que va a ser un texto literario o un texto discursivo, un texto que entre dentro del género literario y un texto que entre dentro del género discursivo. No solo es importante para esta materia, sino para cuando ustedes lean, se den cuenta de cuando están leyendo algo de nuestra realidad o están leyendo algo ficcional, ¿sí? Entonces ahí está la cuestión de, bueno, ¿tomo esto como una verdad? O sea, ¿esto está pasando o no? ¿Sí? Es muy importante, en principio por eso. Segundo, en segundo lugar, es importante porque eh, esto les va a permitir, en el caso de que quieran ingresar en algún momento en la universidad, por lo menos en la de La Matanza, esto es fija que se lo toman, ¿sí? Así que presten atención ustedes, que son uno de los años superiores de la escuela, que lo van a necesitar dentro de muy poquito para poder entrar a la universidad. Si tienen dudas, después me van consultando por favor por el Classroom, ¿sí? Así yo después en el próximo video volvemos al tema, no importa. La cuestión es que no les queden dudas con este tema, ni con los que sigan, ¿sí? Bueno, dentro de los géneros literarios, entonces, que son los que entran dentro de lo que es literatura, cuando yo voy a leer un texto, digo, esto es ficción, ¿sí? Están el género narrativo, el género dramático y el género lírico, ¿sí? Yo les preparé un cuadro comparativo, que espero a ver si lo llegan a ver, si no igualmente yo después les voy a mandar en foto este cuadro. Ahí di vuelta la cámara y ahí lo pueden ver bien. Bien, les voy explicando desde acá, no me van a ver, pero lo importante es que vean el cuadro. Dentro de lo que es el género narrativo, nosotros tenemos la escritura en prosa, ¿sí? ¿Qué significa escritura en prosa? En oraciones, en párrafos, lo que es normal para nosotros, ¿sí? Lo que es lo que más se ve, digamos, que es las oraciones y los párrafos, eso sería una prosa. En cambio, en el dramático podemos notar a simple vista que está escrito en diálogos, ¿sí? Dramático, ojo, no quiere decir que se trate de un drama, de una novela dramática en la cual los personajes se la pasan sufriendo, ¿sí? No tiene que ver con eso. Lo dramático tiene que ver, no sé si pueden ver ahí abajo, que dice dramaturgo, ¿sí? Lo dramático tiene que ver justamente con esa palabra, con dramaturgo. Y dramaturgo es el escritor de una obra de teatro. A ese se le llama dramaturgo, al autor de una obra de teatro. Por eso el género ese, el segundo género que estamos estudiando, se llama dramático, justamente por el autor de una obra de teatro. Y porque las obras de teatro están escritas en diálogo, ¿sí? Entonces, dramático no quiere decir que el personaje se la pasa llorando, que el personaje se la pasa sufriendo, sino que quiere decir que está escrito por un dramaturgo, y un dramaturgo es el autor de las obras de teatro.
Las obras de teatro, a su vez, están escritas en diálogos y yo puedo reconocer a simple vista un género dramático porque veo esa trama dialogal, esos diálogos, ¿sí? Que están divididos, después vamos a ver en escenas, en actos, ¿sí? ¿Y qué pasa con el género lírico? El género lírico está escrito en versos. Los versos los podemos ver desde los años, los grados de primaria que ya estuvieron cursando, los podemos ver en las poesías, ¿sí? A su vez, los versos van a estar unidos en estrofas. Entonces, yo como reconozco a simple vista un género lírico porque veo que está escrito en versos, que son las partes de una poesía o las partes de una canción, de un himno, ¿sí? Bien, en cuanto a quién escribe, quién narra, quién está ahí en primera o en tercera persona, tenemos al narrativo. Se llama narrativo porque está escrito por un narrador, ¿sí? Ahí pueden ver. Y podemos tener, seguramente ya hayan visto en cursadas anteriores, que hay tipos de narradores, que pueden ser en primera persona o en tercera persona. En primera persona teníamos al protagonista o al testigo y en tercera persona teníamos al omnisciente o al testigo. Eso después los vamos a profundizar un poquito. La trama va a ser narrativa. Yo no sé si recuerdan de cursadas anteriores que hay varias tramas. Pueden estar la trama narrativa, la dialogal, la descriptiva, la argumentativa. En cuanto a la narrativa, lo que tenemos es la narración de un relato, ¿sí? Es alguien que está contando lo que va pasando o alguien que cuenta lo que le pasa o alguien que cuenta lo que vio, ¿sí? Son relatos, son sucesos, ¿sí? Entonces, ¿cómo me doy cuenta de un narrativo? Porque lo veo escrito en prosa, lo veo escrito en oraciones y en párrafos, y porque está narrado, o sea, son sucesos narrados por alguien, ¿sí? El narrador entra como personaje, entra como ficción, ¿sí? Y puede aparecer de determinadas maneras que después las vamos a profundizar. Pero recuerden que el narrador no es lo mismo que el autor, ¿sí? Que sucede diferente en el caso del género dramático, porque el autor va a aparecer en la obra de teatro. El autor va a aparecer a través de las didascalias. Ahí no sé si pueden ver bien la palabra. Se me temblequea un poco la mano, pero estoy haciendo todo lo posible para que no. El autor aparece a través de las didascalias. ¿Qué son las didascalias? Las didascalias son esas indicaciones que ustedes pueden llegar a ver en las escenas. Por ejemplo, un autor pone María, guión de diálogo, espérame, ¿sí? Y al lado pone entre paréntesis gritando, ¿sí? Esa es una indicación del autor, es una didascalia. El autor indica que el actor que vaya a representar a María, en este caso la actriz, diga espérame y lo diga gritando, ¿sí? Entonces a eso se le llama didascalia. Entonces eso es una aparición del autor, del dramaturgo, que en este caso sí es el mismo y no en el caso del narrador, que ya no sería el mismo que el autor. ¿Está? Bien. Y por último, en el caso de las poesías, de las canciones o de los himnos, va a aparecer un yo lírico. El yo lírico es esa primera persona que aparezca en las poesías, en el caso de que aparezca, ¿sí? En las poesías vieron que en general el que escribe, que es el autor, en este caso no es el yo lírico, el que escribe expresa sus sentimientos, emociones, pensamientos. Bueno, cuando aparezca esa primera persona
en la poesía o en todo lo que entra dentro del género lírico, se la va a llamar yo lírico, ¿sí? Ni narrador ni dramaturgo, yo lírico. Ese yo lírico, entonces, es la primera persona en las poesías. Puede no aparecer, pero en general en las poesías aparece, ¿sí? Bueno, entonces, ahí tienen en ese cuadro la diferencia entre género narrativo, dramático y lírico. Por favor, si les queda alguna duda acerca de esas diferencias, me avisan, me preguntan. Lo importante es que entiendan, como les decía al principio, la diferencia entre lo que es un género discursivo y un género literario. El literario entra dentro de lo que es ficción, dentro de lo que es literatura, a pesar de su verosimilitud muchas veces con la realidad. Y después esas tres formas en las cuales aparece el género narrativo, el género literario, que son la narrativa, dramática y la lírica, ¿sí? Esas tres formas, o sea, una vez que ven un texto, las pueden diferenciar tranquilamente, ¿sí? Como les decía antes, narrativo, veo oraciones, veo párrafos, listo, es narrativo. ¿Sí? Una vez que diferencié de los géneros discursivos, no me van a decir que una noticia después es género narrativo, porque no, porque ya entra dentro de lo que es género discursivo, esa parte, eso lo vamos a ver en otro momento. Yo ya diferencié que un texto es literatura y que un texto no es literatura, ¿sí? Literario y no literario. Una vez que dije, bueno, este es literatura, a ver, dentro de literatura, ¿qué texto es? ¿Es narrativo, es lírico o es dramático? Si veo muchos diálogos en el texto, voy pasando en las hojas puro diálogo, o sea, veo dividido escenas, actos, diálogos, listo, es dramático, ¿sí? No me tengo que fijar, como les decía antes, si el personaje está sufriendo para que sea dramático. Bueno, ya se los expliqué antes, igual si les quedó alguna duda con eso, me preguntan también. Paso, textos, listo, esto es literatura y veo versos y estrofas. ¿Es narrativo? No, porque está en versos y en estrofas. Entonces, ¿qué tipo de género va a ser? Lírico. ¿Está? Veo un texto que ya lo diferencié, ya dije que es literatura, porque además lo compré como una novela. Entonces, fui a la librería, pedí tal novela, lo veo que además de ser una novela, o sea, además de ser literatura, está escrito en prosa, está escrito en oración, está escrito en párrafos, listo, es género narrativo. ¿Está? Los tres tipos de género a simple vista se pueden diferenciar. Y después a partir de ahí arranca su análisis, ¿sí? O sea, cuando vayamos estudiando, por ejemplo, ustedes ahora están viendo mitos, ¿sí? Y entonces en los mitos nosotros podemos ver, primero, que es narrativo. ¿Por qué? Porque está escrito en prosa. ¿Por qué? Porque tiene un narrador. Y a partir de ahí empezar a analizar. Bueno, tiene un narrador. ¿Qué tipo de narrador es? ¿Es en primera o es en tercera persona? ¿Sí? Y dentro de eso, dentro de lo que es primera persona, por ejemplo, bueno, ¿cuál es? ¿Es el protagonista o es el testigo? Y eso ahí empezamos a profundizar en realidad en el texto, porque para poder descubrir todas esas cosas ya hay que leerlo. No es que a simple vista, como lo que les explicaba recién, lo puedo saber, ¿sí? Ya empiezo a profundizar en el texto y empiezo a hacer su análisis, ¿sí? Tipo de narrador, bueno, qué va pasando con los personajes, y a partir de ahí toda la lectura. Lo mismo con los otros géneros, ¿sí? Bueno, nosotros ahora vamos a seguir un poco más con mitos, que es lo que venían viendo con la profe. Para terminar hoy con este video explicativo y para no aburrirlos, yo ahora lo que les voy a dejar solamente son textos, que ustedes primero me van a decir si son literarios o no, ¿sí? Y después me van a decir qué tipo de género es. Dentro del literario, si es narrativo, si es lírico, si es dramático. Y si es no literario, ahí no ponen nada, ¿está? Solamente quiero que reconozcan si es literario o no
y si es literario, qué tipo de género es, ¿sí? Que es lo que les expliqué recién. Nada más, eso solo. Bueno, les mando besos y nos vemos en Classroom y espero dentro de poco conocerlos.